La Biblia dice que a los ojos de Dios todos somos iguales. Dios no distingue por raza, no distingue por idioma, no distingue por tamaño o por méritos. Para Dios somos sencillamente su creación. Sin embargo, si hay una forma en la cual Dios nos ve diferentes. ¿Qué es esto? Dice la palabra de Dios que Él distingue, que Él sabe, que Él nos separa en función de quién es tu dueño. La pregunta que Dios hace a nosotros esta mañana y en la cual tenemos que concentrarnos y en la cual Dios nos enseña a ver que Él sí ve el mundo diferente es a quién le perteneces. El mundo está lleno de personas que necesitan de Dios. Tú y yo necesitamos de Dios. Y por eso Dios dice que Él nada más ve a las personas de dos tipos. Los que ya son de Cristo, en términos del Nuevo Testamento, los que son de Cristo, los que ya son suyos, y los que todavía no lo son, pero que Dios sigue trabajando, sigue buscándolos, sigue anhelando conquistarlos para que vengan a Él. Todos los seres humanos son diferentes por fuera, pero por dentro todos somos iguales. Todos tenemos la misma necesidad. Todos tenemos la misma composición. Dios dice que Él hizo al hombre espíritu, alma y cuerpo. También la palabra de Dios dice que todos tenemos un dueño. Claro, este dueño no es el mismo. No todos tenemos el mismo dueño, pero sí Dios nos enseña que de acuerdo a quién es tu dueño, de acuerdo a quién es tu propietario, se va a manifestar, se va a distinguir una conducta, una forma de vivir, una forma de actuar. Cual sea tu propietario, va a ser tu vida. Te quiero aclarar que la palabra de Dios enseña que todos somos creación de Dios. Desde el punto de vista de la Biblia, somos creación de Dios, somos sus criaturas. Pero eso no significa que todos seamos hijos de Dios, y esto no es una contradicción. De hecho, la misma palabra de Dios enseña esto, explica esto. Tú puedes preguntarte, oye, entonces, ¿cómo sé quién es mi dueño? La palabra de Dios responde a esta pregunta de forma muy clara. ¿Por qué tiene que responder esto Dios de manera tan clara y tan contundente? Porque muchos piensan que Dios es su dueño. Muchos piensan que Dios es su padre, cuando todavía no lo es. Claro, Dios dice, quiero que todos fueran mis hijos. Quisiera que todos pudieran ser ya de mi propiedad, pero todavía no lo son. Cuando Dios es tu dueño, lo primero que Él hace es que Él te introduce a su familia. Te permite venir a formar parte de ella. Como dice la palabra de Dios, te hace su hijo. En los evangelios leemos cómo los fariseos, que era la religión del tiempo del Señor Jesús, los hombres judíos religiosos, fariseos, pensaban, asumían que eran hijos de Dios porque eran descendientes de Abraham, porque eran hijos de Abraham. Y entonces Jesús tiene que aclararles que están en un error. Fíjate, Juan 8:39, la segunda parte dice, Jesús les dijo a estas personas, a estos religiosos, a estas personas morales, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ellos argumentaban, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. De este pasaje podemos concluir de manera bien sencilla cómo Dios relaciona nuestro comportamiento con a quién le pertenecemos, de quién somos propiedad, quién es nuestro Padre. Entonces, ¿quién era el dueño de aquellos hombres que desde el punto de vista humano eran honorables, eran bien portados, eran personas de bien para la sociedad? ¿Quiénes eran? ¿Quién era su padre? La Biblia nos da la respuesta, versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
el Padre me envió, dice Jesús. Si ustedes fueran hijos de Dios, fueran hijos de Abraham, me amarían, porque Abraham me amaba, ¿sí? Y entonces estas personas, te estoy hablando de las personas más representativas en cuanto a el bien, en cuanto a la honra, en cuanto a lo deseable de la sociedad. A estas personas Dios les dice algo que sin duda fue muy duro de escuchar. Versículo 44, Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué duro, ¿no? Y les explica, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. O sea, Jesús les está diciendo, ustedes, por su conducta, están demostrando, y quiero que así lo entiendan, esa era la intención de Jesús, están demostrando que no conocen a Dios. Lejos de eso, están viviendo contra Dios. Añade más Jesús, versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, dice el pasaje, porque no sois de Dios. Cuando hilamos esta enseñanza de quién es tu dueño, quién es tu padre, con este hermoso pasaje al cual nos hemos venido introduciendo del Salmo 23, vemos la hermosa relación. Porque en el primer versículo del Salmo 23, Jehová es mi pastor, Dios nos da la oportunidad a hacer un alto, a detenernos en nuestro camino, a detenernos en nuestro avance, en hacer una pausa. ¿Para qué? Para podernos preguntar, ¿Dios es mi pastor? ¿Dios es mi dueño? Porque de eso depende que verdaderamente lo que viene adelante, lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta enseñanza, realmente lo podamos apropiar, que seamos elegibles para que Dios lo pueda hacer también en nuestra vida una realidad, para que podamos saber si lo podemos hacer nuestro. Porque en principio este pasaje está dirigido a aquellos que ya le han permitido a Dios que Él sea su dueño. Este Salmo 23 habla del trabajo del pastor, habla del trabajo del dueño de las ovejas. Ese es el tema del Salmo 23. Claro, tú lees el Salmo 23 y ves que quien habla es una oveja, en este caso David, una que ha experimentado ese trabajo de Dios en su vida. Alguien que ha experimentado los cuidados del pastor, que lo ha visto como una experiencia en su propia vida y que ahora levanta la voz y de inicio lo comparte con la oveja vecina, con la oveja que está junto y le dice, Dios es mi pastor. ¿Por qué? Porque la gran necesidad que enfrentamos en este mundo, la gran necesidad que vivimos es que cada persona, tú, que ya recibiste a Cristo, que ya lo invitaste a ser el dueño de tu vida, ahora te acerques, ahora vayas a todos esos lugares donde un día tú y yo también estuvimos. ¿Qué es esto? Ahí, que te acerques a la cerca, que te acerques a las orillas del redil y entonces vayas y compartas con los que todavía están al otro lado y les hables del Dios que cambió tu vida. Que les compartas del Dios que te dio sentido. Que les compartas del Dios que trajo orden a tu vida y que le dio dirección. Que te permitió ver que tenías un futuro y una esperanza, no nada más para este tiempo que llamamos vida, sino para la eternidad. Tanta gente que no sabe por qué vivir, que vive por lo que la vida le va presentando, como se le presenta el día, que como dice la Biblia, viven mal y de mal en peor, y cuya única esperanza, la única esperanza es un cambio de propietario, un cambio de dueño. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios explica que el diablo es el que ha estado pastoreando a este mundo. Lo ha encaminado
a un desastre, lo ha encaminado a su propia destrucción, le ha, dice la Biblia, cegado el entendimiento, les ha vendado los ojos para que no reconozcan, para que no puedan ver dónde está verdaderamente la solución a sus vidas. Y todas esas cosas equivocadas a las que el diablo nos invita y que no convienen, que no hacen nada bueno por tu vida. No falta mucho, no necesitamos mucho para reconocer que el diablo ha llevado al mundo a una afectación tal que, como dice el pasaje en el Antiguo Testamento, a lo malo llamamos bueno, a lo bueno llamamos malo. ¿Por qué? Porque el pastor malvado, el que Jesús en el Nuevo Testamento dice el asalariado, lo ha llevado a un entendimiento cegado, embotado, que nos tiene o tiene al hombre sin Cristo engañado, que no sabe por qué vivir, sino que va guiando, arrastrando, empujando a las personas a su propia destrucción de una forma o de otra. La pregunta fundamental, por eso, que tenemos que responder al introducirnos al estudio, a la meditación de este hermoso Salmo 23, esa pregunta fundamental es: ¿quién es tu dueño? ¿Quién es tu dueño? Déjame decirte que como tú, yo también nací separado de Dios. Por esta naturaleza que heredamos de nuestros padres, esta naturaleza alejada de Dios, todos nacemos separados de Dios. Pero la gran noticia es que Dios sale a buscarnos. Jesús se para delante de nosotros en algún momento de nuestra vida, lo hace muchas veces, y nos dice: vengo aquí para buscarte. Pero ahí es donde cada uno tiene que ir tomando una decisión. La decisión de reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos de Jesús. Y cada uno va tomando esa decisión. Ese momento en el que decides: si es cierto, yo necesito que Dios me rescate, que Dios me compre. Ese momento es el que la palabra de Dios describe como el día de la conversión. El día que le dices a Dios: Dios, entra a mi vida, entra a mi corazón y te quiero dejar ser mi dueño. Cuando tú le has pedido esto a Dios, tu vida empieza a cambiar. Tu vida empieza a moverse a los términos en los que la dirige la persona que has aceptado como dueño. Cuando has aceptado a Jesús como dueño y cuando le estás obedeciendo, tu vida empieza a ser diferente. Si no lo has aceptado o no estás obedeciendo a Dios, entonces quizá todavía no puedas tú hablar en esos términos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que podamos hacerlo. David, el día que escribió Jehová es mi pastor, nada me faltará, él sabía lo que estaba diciendo. Él sabía de lo que estaba hablando. Él podía compartir con toda seguridad: ya no me pertenezco. Ya es Dios mi dueño. Ya hay una persona muy especial que me compró, a la cual le he entregado por completo mi vida y Él es el que me está guiando. ¿Qué significa esto en la práctica? Que hay alguien en quien tú descansas para que en Él tome las decisiones, que Él es el que manda, que Él es el que dirige tu vida, que Él es el que decide. El buen pastor es el que puede hacer estas maravillas en la vida de sus ovejas, porque en la práctica el pastor puede hacer lo que quiera con las ovejas. Pero Jesús dice: mis ovejas son las que oyen mi voz y me siguen. Esas son sus ovejas, las que le pertenecen. Así que este asunto es muy importante. ¿Es Dios tu dueño? Es una pregunta, pero va de la mano a esta otra. ¿Lo estás dejando actuar como tu dueño? Porque Él puede ser tu dueño por derecho y no permitirle ejercer ese derecho. Tu vida, mi vida, depende por completo de que Él sea verdaderamente quien manda, quien dirige, quien realmente en el interior toma las decisiones, quien realmente es el que está dirigiendo tu vida para que tú puedas vivir
conforme a lo que dice este versículo 1 del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiero invitarte a apreciar que el Salmo 23, versículo 1 es para ti. Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, en este momento no es importante, no es relevante para nuestra vida si fue el pastor de David. Digo, qué padre saber lo que Dios nos dice en la Biblia. David en su experiencia con Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿de qué nos sirve saber que Dios fue el pastor de David? ¿De qué nos sirve saber que Dios es el que llevó a David a los delicados pastos? ¿De qué nos sirve saber que Dios fue el que llevó a David a esas aguas de reposo? ¿De qué nos sirve saber que Dios lo hizo en alguien más si no ha llegado a ser nuestra experiencia? Lo que Dios quiere cuando nos lleva a su palabra es que esa palabra la podamos apropiar, la podamos personalizar, hacerla para nosotros. ¿Cuándo me sirve la palabra de Dios? Me sirve cuando puedo asegurar que lo que Dios escribió, en este caso en el corazón de David, lo está escribiendo, lo está haciendo también en mi propio corazón. La palabra de Dios, en este primer versículo del Salmo 23, tiene una palabrita pequeñita, pero bien trascendente. Cuando David dice, Jehová es mi pastor, habla de algo que es personal, es algo entre él y Dios, así como Dios quiere ser algo para ti, es algo entre tú y Dios. El día que Jesús fue a la cruz, Él pagó por ti, en lo individual. Sí, dice la Biblia, pagó por todos los hombres, pero pagó por ti. Pagó para que tú te salvaras. ¿Por qué? Porque Él quiere ser tu redentor personal. Esta palabra redentor es bien especial. Muchas veces lo usamos como un sinónimo de salvador, pero realmente tiene un significado bien particular. Tiene su peculiaridad. En el Antiguo Testamento existía la figura de la esclavitud. En el Antiguo Testamento encontramos que, por ejemplo, si un israelita, aún un hijo de Israel, empobrecía, podía acercarse a un hermano, a un familiar, a un conocido, y llegar a él y decirle, vengo a hacerme tu siervo, porque estoy empobrecido, porque no tengo cómo salir adelante, porque necesito que me ayudes. Y entonces esta persona se convertía en su siervo. ¿Hasta cuándo? Hasta que pudiera pagar la deuda, hasta que pudiera pagar lo que debía, hasta que pudiera salir de esa deuda que había adquirido. O cuando aparecía una persona, y aquí es donde viene esa figura, cuando aparecía una persona que fuera su redentor. El redentor se presentaba ante la persona que ya era su señor, su amo, y entonces preguntaba, ¿cuánto debe? Pagaba lo que debía ese siervo, y a partir de ese momento ese siervo quedaba completamente libre. Dejaba de ser esclavo. Esto es bien relevante, bien importante, porque Dios es lo que hace con nosotros. Llega, paga la deuda, nos dice, eres libre, te doy libertad. Y entonces, ahora ahí el Señor Jesús espera que tú decidas ahora seguirlo en la libertad en la que Cristo te ha dado. O sea, Dios no nos compra para decirnos, bueno, ahora vas a ser obligadamente mi esclavo. Podría hacerlo. En un mercado de esclavos podría una persona llegar y decir, quiero un esclavo para que ahora sea mi esclavo. Pero Jesús no hace esto. Jesús dice, te compro, te doy libertad y con la libertad que te he dado te dice, ahora te invito a seguirme. ¿Te das cuenta? Jesús sabía lo que estaba haciendo cuando fue a la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz, cuando vino a este mundo, vino con un objetivo bien claro. Por eso tú ves desde que Jesús nace,
esos regalos que presentan los magos que vinieron de Oriente, desde ese momento, cuando Jesús era un niño, Dios le estaba recordando al hombre para qué había venido ese Jesús, ese Salvador. Porque dentro de esos regalos venía una especie aromática, la mirra, que solamente se usaba para preparar para un entierro un cadáver. Regalo poco convencional para un niño. De hecho, los 3 regalos eran nada convencionales, ¿no? Oro, porque era el rey; incienso, porque era Dios; y mirra, porque era el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, Jesús sabía cuál era el pago y sabía a quién había que pagarle. ¿Recuerda las palabras de Jesús a los fariseos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Recuerda las palabras de Jesús cuando habla de sí mismo como el buen pastor y del diablo como el asalariado. Y dice, el asalariado, al que no le importan las ovejas, que cuando ve venir el lobo, cuando ve venir el peligro, las abandona a su suerte. El diablo es ese dueño de todos los hombres que aún no han decidido entregarse a Cristo como su Señor y su Salvador. Ese diablo que nos invita a tantas cosas y luego nos dice, tú pagas la cuenta. Que nos lleva a vivir de forma equivocada. Que nos lleva a las cosas que nuestra propia vida puede dar un testimonio en el pasado de cómo fue nuestra vida cuando el diablo pastoreaba nuestra vida. Una vida de frustración, una vida de desencanto, una vida de temor, una vida donde los miedos dominaban nuestra existencia. Una vida que en términos prácticos nadie quiere vivir, nadie quiere para sí. Hoy, el que ha nacido de nuevo, el que le ha entregado su vida a Dios, puede unirse a esta voz de David y decir con todo gozo y con toda seguridad, Dios es mi pastor. Y todas las cosas que hoy disfrutamos en la vida a la que Dios nos ha invitado, en la familia de Dios, es porque Él las ha preparado, porque Él las ha provisto, porque Él nos ha llevado a esos lugares, a esas circunstancias, a esas aguas, como dice el pasaje, que vamos a ir entrando en ese detalle. Y definitivamente, como creyentes, todo el tiempo vamos reconociendo que Dios sigue trabajando en nuestra vida. Yo, como creyente, sigo aprendiendo. Cada vez que me acerco a Dios, tengo nuevas cosas por las cuales darle a Dios muchas gracias. Pero siempre tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y darle gracias por la salvación, por haberme salvado. La salvación es el gran motivo que tenemos para agradecerle a Dios. Sin la salvación no podríamos ni siquiera acercarnos a Él, ni siquiera dirigirnos a Él, ni siquiera elevar nuestra voz en oración. Por eso, cuando hemos recibido la salvación, del interior de nuestra vida surge un profundo sentido de gratitud. Dios, gracias por haberme salvado. El otro día, explicándole este tema a uno de mis hijos, le decía, oye, si yo te digo, te voy a regalar algo el día de tu cumpleaños, ¿tú qué sientes? Y él me contestó, ¿emoción? Me siento muy emocionado. Y entonces, siguiendo esta línea, le dije, bueno, ¿y qué sientes? ¿Qué experimentas cuando Dios es el que te dice, te voy a regalar la salvación? Gratitud, agradecimiento, gozo por poder recibir algo, por poder ser los que reciban algo que no estaba para nada a nuestro alcance. ¿Sí? Entonces, ese profundo sentido de gratitud por la vida que hoy disfrutamos, por las cosas a las cuales Dios hoy nos ha llevado, por lo que sin duda Él tiene planeado para nosotros adelante. Podemos darle a Dios gracias porque hay un pastor sobre nuestras vidas, el Señor Jesús,
que verdaderamente nos ama. ¿Qué tanto nos ama? Jesús dice, los amo tanto que doy mi vida por ti. David, ese joven pastor de ovejas, cuando llega un día ahí al palacio delante de Saúl y le dice, Saúl, yo vengo como candidato para ir a pelear contra el gigante Goliat. Y le dice a Saúl, yo he peleado con un oso, he peleado con un león, he peleado con quien se intenta meter con las ovejas. O sea, David está compartiendo, vamos a decir, su currículum de pastor. Si alguien se mete con mi oveja, yo me levantaba contra él, lo hería y lo mataba. Ahora David, en este Salmo 23, es quien toma el papel de la oveja y entendiendo el papel del pastor, que también él ha desempeñado con las ovejas de su padre, dice, ahora Dios es el que viene y me dice, compárteles, platícales, háblales de lo que yo he logrado conquistar en tu vida. Y entonces David se levanta y nos dice, Dios es mi pastor, nada me faltará. Dios es el que le dice a David, David, escribe lo que yo he podido lograr, lo que yo he podido conquistar, lo que yo he podido hacer que en tu corazón sea la más hermosa realidad. Este salmo no fue escrito nada más para formar parte de una de las páginas de la Biblia. Este salmo no fue escrito para leerse en los funerales. Es muy común que el Salmo 23 se lea en los funerales. Este salmo fue escrito por Dios en el corazón de un creyente, con la intención de que de esa experiencia personal que Dios pudo conquistar en el corazón de David, pudiera surgir también esa experiencia personal en tu propio corazón. Y en el corazón de cada persona, en cada generación que le ha permitido a Dios ceder el control de su vida, que le ha permitido a Dios que Él sea el dueño de su vida. En palabras sencillas, que le ha dicho a Dios, Dios, yo quiero que tú seas mi Señor. Vamos a ir profundizando en estas enseñanzas. Vamos a ir tocando así partes más por debajo de la superficie de lo que Dios quiere decirnos en estas palabras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a ir viendo el detalle de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuál es su plan para la vida de sus ovejas? Este salmo empieza con la oveja cómodamente satisfecha en la finca de su pastor, en la finca de su dueño. Ahí, en ese lugar, es donde la oveja dice, Jehová es mi pastor y estoy segura que nada me va a faltar. Pero ese apenas es la puerta de salida. O sea, aún viene todo un largo viaje, toda una larga travesía de la mano del pastor, en la guía del pastor, donde el pastor tiene el proyecto de sacar a caminar a sus ovejas, de llevarlas a las aguas de reposo, a las aguas quietas, a los pastos delicados, a las sendas de justicia, de llevarlas, guiarlas y cuidarlas en los valles y en las montañas donde hay peligros, de sacarlas de la finca, sí, pero de mostrarles que su presencia, que su compañía es la que siempre con ellas les va a dar la seguridad y les va a permitir alcanzar los objetivos que Dios ha planeado para cada una de ellas. Cada oveja, y en ese caso en la práctica somos tú y yo, cada oveja debe avanzar, salir de la finca con la confianza en que está en las mejores manos. Y aunque está profundamente satisfecha en el lugar en el que está, escucha la voz del pastor y como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, empiezan a caminar tras de mí. Y Dios nos va a llevar a los valles, nos va a llevar a las montañas, porque el destino final no es la finca del pastor. El destino final es
la casa de Dios. Dios quiere llevarnos a la casa de Jehová, a ese punto donde podamos decir también como David, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y ahí moraremos no nada más largos, maravillosos, sino eternos días. Pero todo esto solo lo puede hacer el pastor. Y solo lo puede hacer en aquellos que le han aceptado como su Señor. Que le han dicho, sí, yo quiero que me compres, quiero ser comprado por ti. Si tú ya aceptaste a Jesucristo, si ya lo invitaste a tu corazón, dice la Biblia que tú ya fuiste comprado por Él. Ya fuiste sellado por Él. Si este es el caso, Dios dice, Él es mi dueño. Y Jesús dice en los evangelios, de mis ovejas, de las ovejas que Dios me dio, no pierdo ninguna. Pero ahora te toca a ti. Te toca a ti avanzar, caminar al lado del Señor, seguir su voz, escuchar su llamado, para que Dios pueda escribir estas enseñanzas del Salmo 23 en tu propio corazón. De nada sirve que estén escritas en un papel, en una libreta, si no están escritas en tu experiencia. Aquí entendemos que la palabra de Dios es una bendición. Pero la palabra de Dios, si yo nada más voy a una librería, a una aplicación, abro la Biblia y la leo, eso cualquiera lo puede hacer. Pero la palabra de Dios, Él, el Señor, el dueño de tu vida, la escriba en tu vida, eso solo Dios lo puede hacer si le entregas tu corazón. Fíjate lo que dice 2 Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros. Pero fíjate en estas palabras, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, Dios nos está diciendo, Dios mismo, Dios es el que escribe en nuestros corazones su palabra. Cada uno de nosotros, quienes ya le hemos aceptado, somos una carta de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo lea, para que las personas que aún no le conocen lean quién es nuestro dueño. Para que las personas que aún no le conocen puedan ver en ti algo diferente, algo atractivo, algo que los invite a relacionarse con la persona que tú has aceptado como el pastor de tu vida. Si tu forma de vivir no corresponde con las enseñanzas que tú lees, que tú dices creer en la palabra de Dios, solo hay dos posibilidades. Una, o aún no conoces a Jesús como tu dueño, como tu pastor, o conociéndolo, no estás en el camino de la obediencia. No estás en el camino de mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Dios quiere que cualquiera de esas dos condiciones no sea tu condición. El propósito de Dios, lo que Dios se ha propuesto, es que Él quiere escribir en tu corazón su palabra. Y Dios quiere seguir escribiendo más y más cartas. ¿Para qué? Para que haya más y más personas alcanzadas por este fabuloso regalo de la salvación del Señor. Cartas a través de las cuales Él hace realidad lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, 2 Corintios 5:17. La experiencia del que ha venido a las manos del Señor, a los brazos del buen pastor. Este pasaje dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno ha venido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Recuerdo con mucha gratitud cómo Dios empezó a escribir en mi corazón hace 42 años. Y no hay duda, Dios tiene que seguir escribiendo en mi vida, porque todavía hay pasajes en la Biblia que no se pueden leer con la claridad que Dios quisiera en mi vida. Por eso te digo con toda transparencia, Dios sigue trabajando en mí. Fíjate, 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto
que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El propósito de Dios es escribir en tu vida, en tu corazón. Recuerdo ese pasaje de Ezequiel en el Antiguo Testamento donde Dios dice, os daré un corazón. Y en ese corazón que les voy a dar, un corazón de carne, voy a poner en él mi palabra. Y en él voy a hacer morar mi espíritu. Y entonces ustedes me serán mis hijos y mis hijas. Y entonces ustedes podrán ser aquellos que sigan mis mandamientos, que los obedezcan, que los lleven a la práctica. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios, cuando la palabra de Dios realmente mora, habita en tu corazón. Ese es el plan. Pero nada de esto es nada más para que sea vigente mientras lo estudiamos, sino que Dios quiere que esto sea vigente de hoy para adelante, que sea vigente durante toda tu vida y que aún al pasar de los años, tu vida pueda seguir testificando, que en tu vida se pueda seguir leyendo quién es tu dueño, a quién sigues y a dónde vas. Que se pueda leer Dios es mi dueño. Que se pueda ver así con naturalidad, Dios me ha hecho feliz. Que se pueda ver la satisfacción que Dios trae a tu vida, lo que solamente Él hace, la seguridad con la que caminas por la vida, sin importar la circunstancia, porque vas confiado en Él. La palabra de Dios nos dice que podemos estar seguros porque Él va con nosotros. Mi seguridad no depende de lo que yo soy, depende de lo que Él es. Mi seguridad depende de quién me acompaña, porque Él ha prometido que en cada etapa de mi vida seremos acompañados por su presencia. Todo esto es el plan de Dios, pero lo que Dios quiere es escribirlo en tu corazón, para este tiempo, para tu experiencia, para tu vida. No te conformes con saber que esto fue la experiencia de David o que es la experiencia de otros creyentes. Hoy Dios te ofrece que esto puede ser tu experiencia, pero para eso tú tienes que estar seguro de quién eres. Y hoy Dios te invita, hoy Dios te hace la oferta, déjame comprarte, déjame ser tu dueño. Es más, te llega y te dice, ya pagué por ti, ya nada más falta que tú estés de acuerdo. Ya hice el pago. Nada más ahora en la libertad que te doy de decidir, decide entregarme tu vida. Si tú quieres pedirle esto a Dios, sígueme en esta oración. Las palabras no son lo importante es lo que Dios ve en tu corazón. La sinceridad con la que tú le pidas a Dios que quieres arreglar tu vida delante de Él. ¿Oramos? Dios, te doy gracias por tanto amor, por ese amor que te llevó a la cruz a dar tu vida entera por mí. Y por eso hoy te quiero pedir perdón por mis pecados. También, Dios, me quiero arrepentir. Me arrepiento de haber vivido dirigiendo yo mi vida. Me arrepiento de haber vivido alejado de ti. Y en este momento yo quiero dejar de vivir yo al mando. Y te entrego mi corazón. Te entrego mi voluntad. Te entrego lo que soy. Perdóname por todo. Y a partir de este momento, hazme parte de tu familia. Hazme lo que tú prometes. Hazme una oveja de tu prado. Quiero aprender a seguirte, quiero aprender a obedecerte y quiero disfrutar lo que hoy he escuchado que tú tienes preparado para las ovejas que te pertenecen. Te lo pido creyendo en la palabra de Dios, en la Biblia, en lo que ella dice de ti y en lo que dice de mí. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.
Una vez que hemos invitado a Dios a ser el dueño de nuestra vida, medita en lo que esto significa. Medita en las palabras, Dios es mi dueño. Que Dios te bendiga.